Es nuestro primer culto del año 2026. Es un día de gozo, un día de regocijo, poder estar como iglesia juntos para celebrar la gloria de Dios, celebrar la gracia de Dios, celebrar que el Señor nos ha amado tanto que envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Esta serie de sermones que se ha anunciado la Iglesia en Misión nos va a ayudar a ubicarnos y también a recordar lo que acabamos de terminar o la serie que acabamos de concluir en Navidad. ¿Recuerda usted cuál era el título de la serie de Navidad? La misión del Hijo. Yo le invito a que usted lo anote. Y cuando decíamos que el Hijo de Dios se había encarnado, que había cumplido su misión de llegar a este mundo, habitar entre nosotros, caminar entre nosotros, decíamos que la misión gloriosa de el Hijo estuvo planeada desde la eternidad para que nosotros podamos disfrutar la salvación, para que nosotros podamos disfrutar la gloria de Dios habitando entre nosotros. La misión del Hijo fue estar con nosotros. Bien, la misión del Hijo terminó la serie la terminamos con un reto. ¿Recuerda usted en qué lugar terminamos la serie? Hermanos, terminamos en Teopisca. Y en Teopisca, en la congregación Príncipe de Paz, se nos dio un reto, recordando las palabras de Jesús. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús? Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y decíamos que la misión de Jesús fue encarnarse en este mundo, habitar en este mundo y predicar a este mundo la salvación. Bien, Jesucristo compró para nosotros salvación y Él cumplió su misión. Ahora nosotros tenemos una misión. El título de esta serie entonces es La Iglesia en Misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, también es importante recordar cuál fue el reto que nos quedó a nosotros como iglesia. Cuando nosotros concluíamos la serie, decíamos que la iglesia, el Divino Redentor, tiene un campo muy grande. Y a cada una de las misiones se les dejó una misión, se les dejó una tarea. Yo espero que usted recuerde que la misión para las misiones fue que durante este año pudieran trabajar de manera que el próximo culto de Navidad que tuviéramos, ese día hubiera bautismos, recepción de miembros, es decir, que más personas pudieran venir al Evangelio. Ese fue el reto para cada una de las misiones. ¿Y recuerda usted qué dijeron las misiones? Acepto el reto. Aceptamos ese compromiso. Aceptamos lo que nos ha enviado el Señor. Bueno, ese fue el reto para las misiones y gracias al Señor, los hermanos ya empezaron a trabajar en ese tema. ¿Cuál cree usted que es el reto o la misión de la Iglesia el Divino Redentor? Si usted estuvo ese día, probablemente usted tiene memoria de que el reto para la Iglesia el Divino Redentor es plantar una iglesia en San Cristóbal. El reto, el objetivo, el propósito del trabajo de la iglesia, el Divino Redentor, entre muchas cosas que hemos de hacer, es plantar una iglesia en San Cristóbal. Algo que es importante saber, hermanos, que ¿cuántas son las iglesias presbiterianas en español en San Cristóbal? ¿Sabe usted cuántas son?
3 iglesias presbiterianas en español en San Cristóbal. Y las 3 están en la misma calle, casi. Está una iglesia a unas 7 cuadras, que es el Buen Pastor. Estamos nosotros y estamos a 5 cuadras de la iglesia El Sinaí. Y todas estamos aquí en el centro. Y hermano, ¿hay iglesia presbiteriana en español en el sur de San Cristóbal? Allá por la salida a Comitán, ¿hay iglesia presbiteriana en español? No hay iglesia presbiteriana en español. Gloria al Señor que hay iglesias en Tzotzil, hay iglesias que hablan en celtal, predican en celtal, todo lo hacen en celtal, pero en español no hay. Y en la zona norte, hermanos, ¿hay iglesias presbiterianas en español? No, hermanos, tampoco hay. Y en la zona oriente hay. Y en la zona poniente hay. Hermanos, tenemos la dicha de estar como iglesias presbiterianas en el centro de San Cristóbal. Pero algo que es interesante es que la gran mayoría de los miembros en plena comunión de las iglesias, es algo que dialogábamos con los pastores cercanos, es que la gran mayoría de los miembros en plena comunión no viven en el centro. ¿Sabe dónde viven? En la zona norte o en la zona sur. Y allá no hay iglesias. ¿Cuál es el reto, el propósito para la Iglesia del Divino Redentor? Este año es tener o plantar una iglesia. Bueno, a manera de introducción y con el propósito de que usted pueda hacer propio este reto, quiero invitarle a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 nos va a presentar cómo el Señor Jesús dio dirección a su iglesia. Cómo la iglesia en ese momento estaba separada, estaba, podríamos decir, cada uno en sus asuntos. Y cómo el Señor Jesús enfocó la mirada de la iglesia al propósito que Él había establecido. Hechos capítulo 1, por favor, lea conmigo versículo 1 al versículo 4. Dice este texto: en el primer tratado, oh Teófilo, léalo conmigo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En este pasaje es Lucas el escritor, Lucas el médico, Lucas el que no fue discípulo, pero empezó a caminar con los discípulos, quien va a reunir y va a enseñarle a la iglesia que en ese momento estaba separada, lo que había sucedido después de la muerte de Jesús. Recuerde conmigo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿dónde estaban los discípulos? Todos, a excepción de uno, claro, que es Juan. Juan estaba al pie de la cruz con María, pero el resto de los discípulos habían huido. Todos estaban lejos, algunos veían la crucifixión de lejos y tenían miedo. Después de que Jesús resucitara, se le presenta a los discípulos y Él les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense cerca de Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa
donde el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Pero los discípulos no hicieron caso. Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice este texto: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la indicación de Jesús. Pero Juan capítulo 21, versículos 1 y 2, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estos discípulos eran 7 discípulos que, liderados por Pedro, se habían regresado al mar. Hay que recordar esta situación para poder comprender por qué Jesús los tiene que reunir. Los discípulos habían visto la muerte de su maestro, habían visto también la resurrección, pero ellos estaban temerosos, ellos estaban dudando y la gran mayoría de los discípulos había dejado el ministerio para regresarse al mar. Recordemos también que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo tenían un oficio. ¿Recuerda usted cuál era el oficio de ellos? Ellos eran pescadores. Y como pescadores, después de haber caminado 3 años con Jesús, de haber visto que Jesús había sido crucificado, que había resucitado, ellos se fueron al mar, se estaban alejando del ministerio, y es hasta ese lugar donde Jesús se presenta con ellos y los regresa para que cumplan el ministerio. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, versículo 4, y estando juntos, los mandó que no se fuesen de Jerusalén. Algo que es interesante en este pasaje, hermanos, es saber que los discípulos habían escuchado 3 años las enseñanzas del maestro. Habían visto la crucifixión y habían visto la resurrección. Pero entre todas las cosas que ellos vieron, aún no estaban convencidos de cuál era la tarea que el Señor les había enseñado. Y esto es algo notorio para la iglesia. Hermano, ¿para qué somos iglesia? ¿Para qué está la iglesia en este lugar? Uno de los sermones más famosos de Jesús es el Sermón del Monte. Y recuerda usted que en el Sermón del Monte, Jesús le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Ellos sabían que Jesús les había dicho que eran la luz del mundo y que una lámpara no se podría ocultar y que una luz en un monte no podría ser retenida, sino que la iglesia tenía que ser luz. Jesús, en ese mismo sermón, también les había dicho: la iglesia o ustedes son la sal de la tierra. Hermano, yo quiero hacerle a usted esta pregunta. ¿Usted sabe que usted es la luz del mundo? Podemos decir, sí, lo sé. ¿Usted sabe que es la sal de la tierra? Lo sabe. Mire, tan así lo sabe que usted puede decir este versículo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, como cristiano, sabe, tiene en su mente, ha escuchado, durante mucho tiempo, ha recibido este mandato del Señor de ser luz y ser sal. Usted lo tiene en su mente. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted practica ese mandamiento? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciéis. ¿Qué es anunciar? La función de un heraldo, la función de un profeta, la función de un discípulo iba a ser abrir su boca y anunciarle al mundo entero que Jesús es la luz del mundo, que venía a este mundo para dar luz al mundo que estaba en tinieblas. Hoy nosotros como iglesia sabemos que somos la luz, sabemos que somos la sal, sabemos que debemos anunciar. Hermano, de manera personal, de manera individual, usted anuncia que Jesús es su Salvador. Yo pensé que usted me iba a decir amén. Sí, pastor, yo sí anuncio. Sí, pastor, yo sí digo a mis familiares la obra de Cristo en mí. Bueno, en este caso, los discípulos, atemorizados por lo que acababa de suceder, habían huido, sabían, pero no habían comprendido aún la misión. Regrese conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, ya reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, reúne a los discípulos y una vez estando reunidos, Él les va a dar una comisión, pero antes ellos le hacen una pregunta. Y esta pregunta, hermanos, tiene mucho contenido acerca de lo que hay en nuestro corazón, acerca de nuestros propios intereses. Lea conmigo la pregunta que le hacen a Jesús. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos, o uno de los discípulos, era Simón el Celote. Dentro del grupo de los discípulos había uno que venía de una guerrilla, porque este grupo, los celotes, era una guerrilla dentro de Israel, y uno de los discípulos tenía desde mucho tiempo atrás la idea de que el Mesías se levantaría como un conquistador, sacaría su espada y vendría a acabar con el imperio romano, sacarlos de la esclavitud que vivían y regresarle a Israel la gloria como nación. Repito, uno de los discípulos era un celote, era un guerrillero que tenía esta intención. Y los judíos también, cuando hablaban acerca del Mesías, esperaban a alguien que los liberara de la esclavitud temporal, física, que ellos estaban sufriendo.
Y entonces cuando Jesús resucita, ¿cuál es la intención del corazón de estos celotes, de estos revolucionarios? Es decirle a Jesús, Jesús, ¿te vas a vengar de todas las cosas que te hicieron? ¿Te vas a vengar y te vas a levantar y en este momento vas a restaurar la gloria del pueblo de Israel? ¿Vas a restaurar el reino de David? ¿Vas a restaurar el templo? Y en este tiempo vas a hacer eso. Los discípulos estaban desenfocados. Porque ¿cuál era el propósito de la muerte de Jesucristo? ¿Restaurar el reino de Israel o salvar a los que estaban perdidos? Esta parte usted la puede responder muy fácil. ¿A qué vino Jesús? ¿A restaurar la política de Israel o a restaurar el corazón de los perdidos? ¿A qué vino Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué están pensando los discípulos? ¿Están pensando en los perdidos o están pensando en la política de Israel? Vean la pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaron, Jesús resucitó y ahora sí va a restaurar el reino. Ahora sí va a hacer estas cosas de manera temporal. Algo que me hizo reflexionar mucho cuando estaba preparando el sermón es recordar a Juan y Jacobo. Estos discípulos eran personas ricas o de una posición acomodada, pero ¿recuerda usted cuál fue la petición de la mamá de ellos cuando se acercó a Jesús? Llega la mamá de Juan y Jacobo y le dice, Maestro, permite que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda cuando estés en tu reino. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Jesús, tú te vas a levantar como un revolucionario, vas a acabar con el imperio romano y vas a poner a gobernar a mi hijo a tu derecha y a mi otro hijo a la izquierda. El reino de Dios, el reino de Cristo, ¿es un reino de este siglo? ¿Es un reino de este mundo? Jesús le vino a enseñar al pueblo que lo más importante no era lo terrenal, sino era lo eterno. Que lo más importante no eran las posesiones que pudieran adquirir, sino la vida eterna. Bueno, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿vas a restaurar la política de este tiempo? ¿Vas a restaurar el reino de este tiempo? Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Algo que quiero señalar, hermanos, es que los discípulos no estaban pensando en el reino de Cristo, sino estaban pensando en su propio reino. Ellos no estaban pensando en la misión del reino de Dios, ellos estaban pensando en sus propios intereses. Ellos estaban pensando en, yo me siento a la derecha, el otro a la izquierda, como Jesús resucitó, ahora nosotros los discípulos vamos a ser los gobernadores. Mire, Jesús los ve y dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones de cómo he de establecer mi reino, pero sí les toca algo. Les cambia su visión desenfocada y les da la vista en lo que le corresponde hacer a la iglesia. Hermanos,
¿Será que la iglesia está desenfocada? Mire, hace unas semanas, casi todos los que estamos en grupos de la iglesia presbiteriana, recibimos un comunicado y todo el mundo empezó a publicar un asunto de que si debemos cantar salmos, si debemos cantar himnos, si solo salmos o solo himnos. ¿En eso tiene que estar nuestra visión? ¿En que si cantamos solo himnos o puros salmos? ¿Esa es la misión de la iglesia, hermanos? Pero, hermanos, tristemente, hasta el día de hoy no se decide si solo himnos, si solo salmos, si unos sí y otros no. La iglesia es muy rápida para desenfocarse de la misión. Estamos pensando en si solo himnos y solo cantos. Pero esa es la misión del Hijo. ¿En dónde tiene que estar puesta nuestra mirada como iglesia? ¿No es en buscar y salvar lo que se había perdido? ¿En qué está enfocada la energía de la iglesia del Divino Redentor? Piense usted un segundo, como iglesia, ¿en qué estamos enfocados? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo creo que podemos tener muchas actividades y muchas cosas que estamos haciendo, pero ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia? ¿No es las almas perdidas? ¿No es las vidas destrozadas? ¿A qué vino Jesús? Porque la iglesia puede estar pensando en adquirir cosas, puede estar pensando en consumar proyectos, pero el proyecto de Dios podría estar siendo dejado de lado. Piense usted, hermano, porque usted es miembro de una sociedad. ¿En qué está enfocada la sociedad femenil? La sociedad de jóvenes, la sociedad de intermedios. Bueno, la escuela de formación cristiana, el coro. ¿En qué está enfocado? Cada uno de nosotros puede tener sus propios proyectos. Cada uno de nosotros puede tener sus propias metas. Cada uno de nosotros puede tener como organizaciones nuestros propios anhelos. Queremos conseguir esto, queremos lograr esto, queremos hacer esto. Pero la pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios? ¿Esa es la misión que el Señor nos ha llamado a cumplir? Como consistorio podemos tener nuestros propios objetivos, nuestros propios planes. La junta de diáconos puede tener sus planes. Pero ¿ese es el propósito de Dios? Hermano, usted personalmente, usted puede tener sus propios planes para el 2026. Usted puede tener sus propios anhelos y sus propias metas. Pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Ese es el propósito de Dios o es su propio propósito? Ese es su propio anhelo, es su propio deseo. Jesús se acerca a sus discípulos y en primer lugar los reúne. Acérquense. Están temerosos, han huido, algunos han querido dejar el ministerio y andan por allá. Regrésense. Una vez que reúne a los discípulos, les dice, bueno, ellos le preguntan acerca de sus propios intereses y él les dice, es que sus intereses son de este mundo. Mi interés es este, mi propósito es este. Vea usted cuál es el propósito de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
vea el texto y subraye por favor esta frase. Me seréis testigos. Pero subráyalo por favor. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, le voy a explicar la palabra original que está aquí. La palabra testigo, que está traducida al español, viene de una palabra que a usted le puede ayudar a comprender más profundamente esto. Es la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Dice, y me seréis testigos. Bueno, cambie la palabra testigo y anótele ahí al margen, mártir. Y me seréis mártir. Un mártir es una persona que adopta una causa y está dispuesto a morir por una causa y que muere por una causa. Un mártir es una persona que se encarna en el propósito, se encarna en la meta y vive para esa misión. Me seréis mártires. Es la traducción del texto. Me seréis mártires. Mire, una situación equivocada es que nosotros creemos que la evangelización es salir y decir, Jesús te ama. Y sí nos ama, pero ¿eso es evangelizar? Este pasaje nos dice, vas a encarnar en tu propia vida la obra que Cristo hizo. Quiero hacerle esa pregunta, hermano. ¿Qué hizo Cristo por usted? ¿Qué ha hecho Cristo por usted? Recordando la serie que acabamos de terminar, enseñamos que la misión del Hijo es encarnarse. Él asumió la forma de hombre y estando en la condición de hombre, caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, sirvió a su generación, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos. ¿Cuál cree usted que es la misión que nos toca hacer a nosotros? Encarnarnos en la sociedad, caminar entre la sociedad, sanar, predicar, ver, ayudar a aquellas personas que están sufriendo, personas que están padeciendo. Hermanos, hay situaciones en San Cristóbal que la iglesia está dejando de ver. Situaciones que son terribles, las cuales la iglesia no está pudiendo cubrir. Le voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo exageradamente fresco. En estos días como iglesia tuvimos una campaña. ¿Recuerda usted cuál era el nombre de la campaña donde donamos cobijas y cosas así? Se llamó Cobijados por Jesús. ¿Sabe qué pasó ayer a escasos metros de aquí? No sé si usted vio en Facebook algo que pasó al lado. Ayer en la noche veníamos con mi familia. Yo dije en la clase que había comprado un calentador. Compré un calentador para llevárselo a mis papás. Bueno, ellos compraron el calentador, vimos esta parte, se los encendí, todo, vimos el tema de las instrucciones que no seguí. Bueno, regresando en la calle donde viven nuestros hermanos, nuestra hermana Mari, en la calle Cintalapa, una persona en situación de calle, quiero yo entender, murió de hipotermia. ¿Cómo se llamó nuestra campaña? Cobijados por Jesús.
¿De qué murió la persona? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? A escasos metros de este lugar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Tener posesiones? ¿Adquirir cosas? ¿Estamos desenfocados como iglesia? ¿Estamos pensando en tantas cosas? ¿Estamos teniendo tantas actividades? ¿Estamos teniendo tantos proyectos? Pero la gente a la cual podemos bendecir se está muriendo a escasos metros. La iglesia tiene que cumplir la misión de Jesús. Jesús nos dijo, ¿qué caso tiene que a una persona que tiene necesidad le digas Dios te bendiga y no le das de comer? Que necesita un abrigo y tú le digas abrígate, pero no le das nada. Jesús le enseñó a la iglesia, le enseñó a sus discípulos a despojarse de todo lo que tenían para darlo a aquellos que tienen necesidad. Jesús enseñó a sus discípulos a encarnarse y a ver el dolor que está sufriendo su comunidad. Pero ¿sabe qué decían los discípulos? Juan y Jacobo, los hijos del trueno, vieron a unos samaritanos y le dijeron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Los discípulos pensando en acabar con los pecadores de la manera incorrecta. Ellos están pensando en aplicar el juicio cuando Jesucristo lo que nos enseña es que apliquemos misericordia, que seamos generosos, que nos acerquemos a las personas, que busquemos lo que Él vino a buscar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo enfoca a su iglesia. Jesucristo enfoca a los discípulos. Ellos estaban pensando en su reino. Y Jesús les dice, su propósito es ser testigos, ser mártires, vivir el cristianismo. Y hermano, regrese conmigo al pasaje, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde están ellos? En Jerusalén. No les está diciendo, váyanse al otro lado del mundo a hacer misión. ¿Qué les dice el Señor? Vayan a Jerusalén. Hermano, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Quiénes son tu Jerusalén? Te lo voy a decir bien sencillo. Hermano, ¿cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu calle? ¿Cuál es tu calle? Porque ese es tu Jerusalén. Tienes que ser luz y ser sal para la gente de tu cuadra. Y tienes una tarea, ser testigo. ¿Ser testigo de qué? De la obra de Cristo en ti. Algo que es complejo, hermanos, es que muchos cristianos no se llevan con sus vecinos. Y eso es algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque los vecinos ven nuestras malas actitudes, nuestro mal carácter, nuestra forma de vivir. Y hermanos, los cristianos fuimos llamados a ser testigos de la transformación que el Señor obra en los corazones de aquellos que Él llama. Esa es su Jerusalén.
¿Cuál es su Samaria? Hermano, ¿en qué trabaja usted? ¿En dónde trabaja usted? ¿Cómo se lleva usted con sus compañeros de trabajo? Esta parte también es compleja, porque a veces los cristianos somos vistos como los odiosos o los juzgones. Y eso es algo feo, porque así se ve a los cristianos, como los que se sienten mejores que los demás, no como personas misericordiosas, no como personas que ayudan, no como personas que se interesan. Los cristianos fuimos llamados para acercarnos, para amar, demostrar el amor que Cristo nos ha dado y ser testigos del amor, ser ejemplo de la generosidad, ser ejemplos de bondad. Esa es tu Samaria. Y la manera en que muchas personas van a ver a Cristo es a través de tu comportamiento. Van a ver a Cristo a través de la manera en la que tú trates a los que están bajo tu autoridad. Van a ver a Cristo en la manera en que tú hables a los que están sobre ti o debajo de ti. Es terrible, hermanos, cómo en la dureza de nuestro corazón nos hemos convertido en personas muy buenas para señalar los pecados de todos, porque los cristianos sabemos los pecados y somos buenos para señalarlos, pero no somos buenos para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ello y ser personas diferentes. Mi Jerusalén, mi Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿cuánto tiempo nos lleva de aquí a la zona sur de San Cristóbal? Bueno, le hemos preguntado a nuestro hermano Luis cuánto tiempo le lleva de aquí a su casa. Dice, si hay tráfico, 35 minutos. ¿Eso es lejos, hermanos? Es que está hasta el otro lado de San Cristóbal. Y en la zona norte, ¿cuánto tiempo nos lleva? 30 minutos. Hasta el otro lado de San Cristóbal. ¿Eso es lejos? Hermanos, como iglesia, debemos tener claro que el Señor nos llama a hacer luz, a hacer sal con las personas de nuestra calle. Y la manera en que vamos a predicar el Evangelio es teniendo una conducta casta, una conducta respetuosa. Hemos estudiado ampliamente Primera de Pedro capítulo 3. Vaya usted, por favor, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Dice este texto, juntos, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya vio usted cuál es el principio evangelístico de este texto? ¿Cómo se gana a las personas? ¿Con lo que digo o con lo que vivo? Lea conmigo nuevamente el texto. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La práctica del cristianismo es la predicación más amplia, más clara del amor de Cristo. El Señor Jesucristo entregó su vida por mí. Me perdonó. Mi tarea es perdonar a los que me ofenden.
No puedo seguir siendo rencoroso. No puedo seguir siendo orgulloso. No puedo seguir en pleito con mis familiares, con mis vecinos, con los que trabajan conmigo. No puedo seguir en esa situación porque Cristo me vino a reconciliar con el Padre. ¿Cuál es mi tarea? Vivir la reconciliación y reconciliarme con todos los demás. El ejemplo del cristiano es la mejor predicación que podemos hacer. Eso no nos exime de la tarea de ir y anunciar. Hablaremos de eso después. Pero tenemos que tener esto muy claro. Muchas personas no salen a predicar en su cuadra. ¿Sabe por qué? Porque en su cuadra sí lo conocen. Muchas personas no predicarían y no hablarían de Cristo en su trabajo, porque en su centro de trabajo sí lo conocen. Muchos debemos reconocer que nuestra forma de vivir no ha sido un ejemplo del Evangelio. Pero hermanos, Jesús se acerca a sus discípulos que se habían relegado y los trae. Se acerca a sus discípulos que están pensando en su propio reino y los enfoca y les comisiona. Algo que es hermoso es recordar a Pedro. ¿Recuerda cuántas veces negó a su maestro? 3 veces. ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermano, de alguna manera u otra, usted pudo haber negado el Evangelio. Hemos negado el Evangelio con nuestra manera de vivir, tal cual lo hizo Pedro. Pero Jesús no lo rechazó por haber negado el Evangelio. Tuvo misericordia de él, lo enfocó y le dijo, ¿me amas? Y esa sería la pregunta para usted esta mañana. Hermano, ¿usted ama a Cristo? Vaya y busque a las ovejas que se han perdido. Usted ha pecado, yo he pecado y no hemos sido el mejor ejemplo de cristianismo, pero el Señor nos llama nuevamente y nos dice, es necesario que seas testigo en la práctica diaria, en tu diario vivir, en tu tiempo de todos los días en tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, en donde quiera que estés, vive tu cristianismo y que las personas vean la luz de Cristo reflejado en ti. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo para buscarme a mí. Estando en condición miserable, tú llegaste con amor y misericordia, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Tú nos reconciliaste con el Padre a pesar de nuestra mala manera de vivir. Señor Jesús, gracias, porque tú te hiciste hombre y te acercaste a nosotros para que ahora nosotros podamos disfrutar una nueva vida. Y así como tú fuiste enviado para salvarnos a nosotros, ahora tú nos envías a nosotros para buscar a las ovejas de tu rebaño
que están descarriadas, para buscar a las ovejas que están perdidas. Señor, perdónanos, porque hemos estado concentrados en nuestro propio reino, pensando en nuestra propia posición en tu reino. Perdónanos, Señor. Tú nos reenfocas en tu palabra y nos dejas ver claramente cuál es la necesidad. Tantas personas que no conocen tu palabra, tantas personas que están hundiéndose en el alcohol, tantas personas que están viviendo en drogadicción, tantas personas que están viviendo en una pobreza muy extrema, tantas personas que están sufriendo sus enfermedades solos y no hay quien les estreche la mano. Señor, perdónanos, porque pensando en nuestra propia comodidad, hemos dejado de ver a aquellos que están sufriendo. Te ruego, Espíritu Santo, que tú confrontes el corazón de tu iglesia y que tú muevas a tu iglesia para que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es la necesidad que sufre nuestra colonia. Que podamos ver a las personas que están en situación de calle y nos acerquemos a ellas. Que tú pongas amor en nuestro corazón para que les demos un lugar, para que les demos el cuidado. Señor, te rogamos que tú quebrantes nuestro orgullo y nuestra comodidad como iglesia, para que nos hagas salir a buscar lo que se ha perdido. Señor, te rogamos que este plan pueda cumplirse en la iglesia que tú has elegido. Rogamos tu dirección en Cristo Jesús.